¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, un video cortito para hacer una reflexión. Tenemos este balde lleno de bulones de todo tipo de roscas, bulones de bancada, de biela, tapa de cilindro, tren delantero. Bueno, este también más de la mitad lleno. Tenemos bulones especiales de tapa de cilindro, en este caso de Peugeot, que viene con este tipo de roscas. Bueno, este creo que es de tapa de cilindro de Corsa. Hay bulones de tapa de cilindro de Volkswagen. Cuando uno realiza un trabajo en la tapa de cilindro, por ejemplo cambio de junta después de haber habido una recalentada, obviamente se cambian los bulones por una cuestión de que se estiran y por más que uno le dé el torque siempre quedan flojos. Entonces bueno, uno los guarda para cualquier cosa, pero estoy buscando hace rato un buloncito específico que necesito, y ya esta es la tercer lata, el tercer balde que busco y no puedo encontrar. Y en la bulonera de ese paso no tienen. Pero bueno, nada. El que guarda siempre tiene, pero hay que ver dónde lo tiene porque a veces se complica. Bueno, de paso aprovechamos para ver algunas cabezas un tanto extrañas, ¿no? Estamos acostumbrados al hexagonal, lo estriado. Tenemos para Torx hembra, para Torx macho. Bueno, ahí debe haber dando vueltas multiestrías, todo tipo de bulones que uno va juntando y va dejando para cualquier cosa, y nunca se le encuentra un uso ni poder reutilizar nada en ningún lado. Pero bueno, es lindo tenerlo, es lindo ponerse a clasificar bulones. No sé si a ustedes les pasa, a mí particularmente antes lo hacía a modo de terapia. Daba vuelta el balde y empezaba a clasificar por medidas, por largos, por usos. Los demasiado chiquitos los ponía aparte. Sí, amigo Miguel, sí, así de loco estoy. Pero bueno, nada. Uno nació entre los fierros y no puede vivir sin esto. Les mando un saludo y me parece que se viene sábado de maratón. Aprovecho a ver si está fácil para abrir, para mostrarles. Con una mano se me complica, ¿no? Obviamente. Pero les quería mostrar, voy a poner pausa. Quería mostrarles el trabajo que se está haciendo para, bueno, armar el motor de este Peugeot. Ahí estamos teniendo las camisas clavadas en su posición para que no tengan movimiento. Ya está subido, ya está en su lugar. Así que bueno, ahora hay que poner los periféricos, la tapa de cilindro, poner a punto, conectar todo lo que anda dando vueltas y bueno, darle arranque.